Para entender el conflicto actual, es crucial adentrarnos en sus raíces y complejidades. Este conflicto, que ha marcado la vida de millones, no puede ser comprendido sin un análisis profundo de su contexto. Primero hay que conocer la geografía y los pueblos en su centro. La tierra, con sus fronteras y divisiones, es un personaje clave en esta historia. Comprender quién vive dónde y por qué es fundamental. Israel, fundado en 1948, tras un mandato británico y una resolución de las Naciones Unidas, es una democracia avanzada en el Medio Oriente, con una economía pujante y un alto nivel de vida para muchos de sus ciudadanos. Rodeada de vecinos con los que ha tenido relaciones tensas durante décadas, su existencia ha estado marcada por conflictos y negociaciones. Las fronteras de Israel son un punto constante de disputa y negociación. Junto a Israel está la Franja de Gaza, un territorio pequeño pero de gran importancia geopolítica, una pequeña y densamente poblada franja, donde la vida cotidiana es un desafío constante para sus habitantes, gobernada por Hamás desde 2007, una organización considerada terrorista por muchos países, pero que cuenta con un apoyo significativo entre la población palestina, bajo bloqueo israelí y egipcio, que limita severamente el movimiento de personas y bienes, afectando profundamente la economía y la calidad de vida en la franja. Para los israelíes, la seguridad es la principal preocupación, justificada por una historia de conflictos y atentados, marcada por ataques y amenazas constantes desde Gaza, que obligan a la población a vivir en un estado de alerta permanente. Para los palestinos en Gaza, la vida está definida por el desplazamiento, resultado de décadas de conflicto y la pérdida de sus hogares. El bloqueo, que restringe su libertad de movimiento y acceso a recursos básicos, y la lucha por la autodeterminación, un anhelo de tener un estado propio y vivir en paz y dignidad. El bloqueo y las hostilidades han creado una realidad sombría, con una infraestructura debilitada y oportunidades económicas limitadas, de sufrimiento y resistencia en Gaza, donde la gente se aferra a la esperanza a pesar de las adversidades. Así, dos narrativas opuestas y heridas históricas profundas, transmitidas de generación en generación, alimentan un ciclo de violencia y desconfianza que parece no tener fin, perpetuando el conflicto y el sufrimiento de ambas partes. El 7 de octubre de 2023, un día que quedaría grabado en la memoria colectiva, Hamás lanzó un ataque sin precedentes contra Israel, una incursión audaz y devastadora que sorprendió al mundo. Cruzando la frontera fuertemente custodiada, los militantes atacaron sin piedad a civiles inocentes y a soldados desprevenidos, sembrando el caos y el terror a su paso. Más de 1.200 personas murieron en los ataques iniciales, una cifra escalofriante que reveló la brutalidad del asalto, y cientos fueron tomadas como rehenes, hombres, mujeres y niños, arrebatados de sus hogares y convertidos en peones de un conflicto despiadado. Sus destinos permanecieron inciertos, generando angustia y desesperación, marcando el día más mortífero para los judíos desde el Holocausto, un recordatorio sombrío de la vulnerabilidad y el persistente antisemitismo. Israel respondió declarando la guerra a Hamás, movilizando a cientos de miles de reservistas en una demostración de fuerza y determinación para defender su territorio y rescatar a los rehenes. Simultáneamente, lanzó intensos bombardeos aéreos sobre Gaza, buscando neutralizar la infraestructura militar de Hamás y castigar al grupo por sus acciones. El gobierno israelí impuso un asedio total sobre la franja, cortando drásticamente el suministro de electricidad, alimentos esenciales y combustible vital, lo que generó una alarma internacional generalizada y advertencias urgentes sobre la inminente crisis humanitaria que se avecinaba. Las organizaciones humanitarias advirtieron con vehemencia sobre el colapso inminente de los servicios básicos, amenazando la supervivencia de los más de 2 millones de habitantes de Gaza, atrapados en medio del fuego cruzado. El conflicto entró rápidamente en una nueva y devastadora fase, caracterizada por una escalada de violencia sin precedentes y un sufrimiento masivo que afectó profundamente a la población civil. La crisis de los rehenes y la contundente respuesta militar israelí se convirtieron rápidamente en el centro de atención de la comunidad internacional, marcando el inicio de un capítulo oscuro y complejo en la historia del conflicto palestino-israelí. Tras el ataque inicial, Israel lanzó una ofensiva terrestre en Gaza a finales de octubre de 2023,
con combates intensos en zonas urbanas y túneles. Una tregua temporal en noviembre permitió el intercambio de rehenes y prisioneros, y la entrada de ayuda humanitaria, pero pronto colapsó. La guerra se expandió al sur de Gaza, especialmente en Rafah, donde más de 1 millón de desplazados buscaron refugio. La comunidad internacional expresó preocupación por el alto riesgo de víctimas civiles, pero Israel continuó sus operaciones. Las negociaciones para un alto el fuego han sido infructuosas, con desacuerdos sobre el fin de la guerra y la liberación de rehenes. A mediados de 2025, los combates persisten y la crisis humanitaria en Gaza sigue siendo crítica. No hay un final claro a la vista. The current conflict, with its tragic scenes and immense human suffering, is not an isolated event. It is the latest, and perhaps most devastating expression of a conflict that has been simmering, and at times erupting, for well over a century. A century marked by profound historical grievances and competing claims. At its heart, this is a conflict centered on opposing national aspirations, both deeply rooted, both vying for sovereignty and self-determination on the very same land. A land considered sacred and integral to the identity of both peoples. For Jewish people around the world, this land represents their ancestral homeland, a place of deep historical and religious significance. It is also seen as a vital refuge, a sanctuary sought after centuries of persecution, discrimination, and displacement across the globe. A place to rebuild and forge a secure future. For Palestinians, this land is their historical home, the place where their families have lived for generations, where their culture has flourished, and where their ancestors are buried. It is the foundation of their national identity, their connection to the past, and their aspirations for the future. A future they envision with self-governance and recognition. The tensions began to escalate dramatically with increased Jewish immigration during the British Mandate period, a time of significant demographic and political shifts. This culminated in the creation of the State of Israel in 1948, a pivotal moment that reshaped the region. The ensuing war of 1948 led to the displacement of hundreds of thousands of Palestinians from their homes and villages. This event is remembered by Palestinians as the Nakba, or the catastrophe, a term that encapsulates the profound loss and trauma experienced during this period. For Israelis, 1948 marked the achievement of long-sought independence and self-determination in their ancestral homeland. The Israeli occupation of Palestinian territories following the 1967 Six-Day War further complicated the situation. The subsequent expansion of Israeli settlements in the West Bank has been a major obstacle to achieving a lasting peace agreement. Numerous attempts at negotiation and mediation have unfortunately failed to yield a comprehensive resolution. This failure has fueled recurring cycles of violence, mistrust, and deep-seated animosity between the two sides. The fundamental demands and aspirations of both Israelis and Palestinians remain unresolved, perpetuating a seemingly endless cycle of conflict. El costo humano de la guerra es devastador en ambos lados. En Israel, el ataque del 7 de octubre dejó comunidades destruidas, miles de desplazados y una sociedad marcada por el trauma y la incertidumbre sobre los rehenes. En Gaza, los bombardeos han matado a decenas de miles, destruido barrios enteros y desplazado a la mayoría de la población. La crisis humanitaria es extrema, hambre, enfermedades y colapso de servicios básicos. La ayuda internacional es insuficiente y la población vive en condiciones apocalípticas. El sufrimiento y la pérdida han dejado cicatrices profundas y duraderas en ambas sociedades. El trauma de esta guerra marcará a generaciones. El conflicto ha desestabilizado la región, con Hezbollah atacando desde Líbano y los hutíes de Yemen amenazando rutas marítimas clave. Estados Unidos apoya a Israel, pero enfrenta críticas y presión internacional, mientras Rusia y China buscan influir en el conflicto. Ataques de milicias en Irak y Siria han aumentado la tensión regional y la presencia militar extranjera. El caso de genocidio presentado contra Israel en la Corte Internacional de Justicia ha polarizado aún más el debate global. Protestas masivas y divisiones sociales han surgido en todo el mundo, con un aumento de antisemitismo e islamofobia. Las redes sociales han amplificado el impacto emocional y la desinformación, profundizando las divisiones.
El conflicto ha reconfigurado alianzas y agravado tensiones internacionales. En 2025, la guerra sigue sin resolverse, con Gaza devastada y la mayoría de los rehenes aún en cautiverio. El futuro depende de un posible acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes, pero las concesiones necesarias parecen lejanas. No hay consenso sobre quién gobernará Gaza tras la guerra, y las propuestas enfrentan grandes obstáculos políticos. Israel enfrenta una crisis de seguridad y profundas divisiones internas sobre la estrategia y el futuro. Las causas fundamentales del conflicto, ocupación, asentamientos, Jerusalén, refugiados y la demanda palestina de un Estado, siguen sin solución. El odio y el trauma sembrados por esta guerra dificultan cualquier perspectiva de paz duradera. Sin un cambio político radical y negociaciones significativas, el ciclo de violencia y sufrimiento continuará.